Hola, este es mi primer video en vivo, así que voy a esperar a que se conecten algunas personas. Si no es así, voy a empezar, porque de alguna u otra manera es un video que a todos nos interesa, que es el sellado perfecto en acrílicos cerca de cutícula. Estoy entendiéndole a esto apenas, así que comencemos. Ok. Que me sé que no lo puedo rotar, así que vamos a ver si lo puedo poner así. Ahí está. Ok. Gracias por acompañarnos a este primer en vivo. Vamos a ver cómo puedo colocar aquí mi celular. Vamos a esperar a que se conecten. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Ahí está. Listo. Voy a esperar a que se conecten. Muy bien, una de nuestras primeras dudas que tenemos es ¿por qué se nos levanta el acrílico a la hora de aplicar uñas? Por ejemplo, yo aquí tengo lo que es mi acrílico. Ya tengo más o menos como un mes con él y me quiero esperar para que se den cuenta de cómo es que debe de crecer, sin levantamientos. Pero para poder lograr esto, tenemos que aprender a colocar muy bien lo que son las perlas. Si se fijan, no hay ningún levantamiento en lo que es el acrílico y lo mejor es que nos quede así, redondito. En estas ocasiones no nos quedó aquí redondito, a la hora de limar nos pudimos haber llevado un poquito, pero lo mejor es que nos quede así, redondo en lo que es la cutícula. Pero así nos va a quedar lo que es el acrílico si lo colocamos bien. Y es horrible que se te levante lo que es el acrílico cuando ya va creciendo y se levanta y se empieza a atorar por tu pelo, por tu ropa y por todos lados. Así que por eso es tan importante la colocación y el sellado perfecto de acrílico cerca de cutícula. Y es lo que vamos a estar viendo. Así que me esperaré a ver si se conecta. Mientras veré cómo pongo este celular. Ahí está. Y vamos a acercarlo un poco. Muy bien, ahí está. Entonces, esto va a ser rápido. Es nuestro primer en vivo, así que será rápido, lo veremos rápido. Así que comencemos. Yo soy Erika Anselmo y te voy a dar la bienvenida a mi primer en vivo. Hoy voy a mostrarte algunos trucos y consejos que desearía haber sabido cuando empecé a realizar uñas acrílicas y a trabajar con lo que es el acrílico. Espero te sirva, así que comencemos, ¿ok? Para comenzar, primero estaré utilizando lo que es un tip. Este tip lo pegué con lo que es el silicón. Esto, como verán, luego lo veremos, cómo pegué estos dos para poder tener un sostenedor de tips.
Ajá, entonces vamos a utilizar un tip, un pincel, que si ustedes ven, tengo esta reseña del pincel que me encantó. Este es mi pincel. Es pincel mitad Kolinsky, mitad sintético, para cuidar el ambiente y para cuidar a los animalitos. Y me gustó mucho, la verdad. Y voy a estar utilizando lo que es el monómero. Me quito su tapita. Vamos a colocar un poco de monómero. Aquí está. Y en esta uña lo que vamos a hacer es limarlo un poco, hacerla porosa, para que pegue lo que es el acrílico. Ajá. Vamos a hacer solamente un poco porosa. Ahí está. Vamos a limpiar el polvo. Te recomiendo que le eches un poquito de cleaner al cepillito y así limpies lo que es tu uñita. Vamos a alejar un poquito esto y ahí está. Ahora bien, para empezar, voy a estar utilizando un acrílico un poquito fuerte para que se pueda ver y se pueda notar en lo que es el video. Y para lograr que nuestras uñas crezcan sin desprendimiento y sin que se note mucho lo que es el crecimiento, es importante que hagamos una buena preparación de uñas. Tenemos que quitar todo lo que es la grasita y ya saben cómo es preparar cada uña. Ajá. Realizaremos una excelente preparación y eso también nos ayudará para que no haya desprendimientos. Después, lo más importante es saberlo colocar. Ajá. Para saberlo colocar, si nosotros, voy a poner un ejemplo, si nosotros tomamos una perla de acrílico, y este es un ejemplo en lo que no debemos hacer, y la colocamos recto, y ahí no bajamos, ¿qué va a pasar? Se va a engrosar toda esta parte. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es bajar nuestra uña. Vamos a hacerlo en esta parte y de menos a más vamos a realizar la perla. Para esto vamos a tomar una perla más grande. Recuerda, 1, 2, 3. Tenemos la perla. Dejamos que se polimerice y la colocamos hacia abajo y extendemos. Esto lo estoy haciendo muy delgadito para que vea cómo es de más a menos y de menos a más. Ajá. Si se fijan, es muy delgadito. No quedó como aquí, como en esta parte, sino es muy delgadito. Lo volveré a hacer. 1, 2, 3. Para tapar toda la uña. Lo coloco, bajamos. Recuerda tener siempre vertical. Y bajamos. Así como tenemos esta parte delgadita, así nos tiene que quedar esta parte muy delgadita. Damos ligeros golpecitos para extender y
dejarla. Se fijan, es de menos a más. Y a comparación de esta que fue totalmente gruesa, es cuando nos queda la perlita de acrílico en esta parte muy gruesa y se va a empezar a levantar por estas zonas. Así que tanto de este lado como de este lado como de este lado vamos a procurar que nos quede lo que es el acrílico muy, muy difuminado. Y de aquí para acá ya va a empezar a crecer el acrílico. Ahora lo intentaremos en nuestras manos para que veamos cómo es que no se debe de colocar. Vamos a hacer una en cómo no se debe de colocar y vamos a hacer otra de cómo se debe de colocar. Por ejemplo, yo aquí tengo mi uña. Ya se creció, ya vimos hasta dónde está el acrílico. Y digamos que ya preparamos la uña. No la preparo para que se vea la separación. Y aquí voy a hacer el cómo no se debe de colocar. Vamos a tomar, casi siempre como principiantes, lo que hacemos es tomar una perla grande y la ponemos vertical, cuando no debe estar vertical, y empezamos, y muchas veces hasta llegamos a la piel. Esto no. Si se fijan, cuando lo agarramos y lo aplicamos vertical, lo que va a pasar es que se va a empezar a chorrear todo el acrílico. Por eso es necesario bajarla, para que no empiece a chorrear el acrílico. Y esta es una incorrecta forma de colocar la perla en lo que es el área de cutícula. Déjenme la quito. Ahora, la forma correcta para colocarla es, comenzaré con algunos consejos para aplicar acrílico cerca de la cutícula. Lo primero que debemos de hacer es, antes de colocarla, antes de aprender este paso, debemos de haber aprendido y practicado muy bien la colocación de la perla acrílica. Si nosotros no sabemos cómo manejar el acrílico, pues no vamos a saber cómo colocar la perla cerca de la cutícula. Así que es necesario conocer ya y tener práctica en lo que es la aplicación de la perla acrílica. El segundo consejo es trabajar con acrílico de calidad y monómero de calidad. Si tú trabajas con acrílicos que se dividen, que se secan muy rápido o que no tienen una calidad, te va a costar más trabajo y muchas veces pensarás que eres tú la que no sabe trabajar el acrílico y no, es que compras acrílicos muy económicos y muy baratos y de baja calidad. Tener una proporción adecuada de líquido y tener una proporción adecuada de acrílico en tu perla también va a ser esencial. No puedes poner más monómero, porque si no recuerdas, se hace azúcar, o no puedes poner más acrílico y se hace azúcar. Si le pones más monómero, se hacen burbujas. Entonces, no vamos a agarrar y a poner más de uno ni de otro. Tiene que ser la proporción adecuada tanto de monómero acrílico como polvo acrílico. Y lo que estábamos hablando ahorita. No mantengas la uña plana. No la vamos a mantener así cuando aplicamos lo que es el acrílico. Lo que va a pasar si la pones plana es lo que nos pasó ahorita, se va a empezar a escurrir. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la uña hacia abajo a la hora de aplicar lo que es el acrílico. Ok, entonces empecemos. Yo voy a empezar a tomar una perla. Lo voy a hacer, aquí lo hice de la forma incorrecta, ahora lo haremos de la forma correcta. Tomaremos una perla según el tamaño de la uña, dejamos que polimerice y la colocamos
pero bajamos un poco. Bien, si se fijan, si bajamos, no se va a estar escurriendo el acrílico hacia los lados, sino va a empezar a bajar. Y eso nos va a ayudar a que nos quede un acrílico uniforme, una aplicación uniforme, no donde se vea un cacho sí y un cacho no. Y luego bajamos totalmente. Y ahorita nada más estamos viendo lo que es la aplicación. Ajá. Si se fijan, no llegué a cutícula. Si es necesario, voy a agarrar un poquito de monómero y le doy unos ligeros toquecitos. Y listo. Y de esta manera ya sellé lo que es la cutícula. Voy a volverlo a realizar en esta parte, en esta uñita. Así que en lugar de dejarla recta y aplicar el acrílico, vamos hacia abajo. Esto permite que la gravedad te ayude a deslizar la perla de la uña, si la pones hacia abajo. Ajá. Entonces vamos a tomar la perla, la colocamos. Y miren, si lo pongo hacia abajo, si no lo pongo hacia abajo se empieza a chorrear. Ajá. Y eso es todo un lío. Pero si lo pongo hacia abajo, miren cómo es sutil el acrílico que colocamos aquí y hasta va a ser redondeado. ¿Ok? Recuerda, al trabajar en zona de cutícula, no nada más es esta parte de la cutícula, también son los laterales. Ajá. Entonces le damos ligeros toquecitos para que se extienda muy bien lo que es el acrílico. Y de esta manera nos empieza a quedar. Si ustedes ven que le hace falta más toquecitos, le daremos más toquecitos para rellenar toda esa zona. Vas a darle los toquecitos que sean necesarios mientras no se seque lo que es el acrílico. Listo. Vamos ahora a aplicarlo en esta otra uña. Y ahorita vamos a ver los puntos esenciales para esta aplicación. Voy a tomar bastante acrílico. Dejo que se polimerice. Y bajo mi dedo. Recuerda, no recto. Bajo mi dedo, coloco y empiezo a extender. De una manera que quede totalmente parejo. Y bajo. El agarrar y colocarlo de esta manera te va a facilitar mucho el que no se te desparrame por los lados. Y vamos a darle unos toquecitos. Recuerda, nada más estamos viendo lo que es en esta área. Si te fijas, va de menos a más el acrílico. Ajá. Aquí va a ser muy sutil. Por eso es que lo estoy haciendo con un acrílico de color, para que se distinga muy bien la separación entre la uña natural y lo que es el acrílico. Voy a hacerlo ahora en esta otra uña. Recuerda, estamos viendo lo que es el sellado perfecto, nada más. Así que voy a tomar una perla, bajo mi uña. Digo, con mi uña es un poquito más difícil, pero vamos a bajarla así. Y ya que la bajo, coloco la perla. El acrílico se va a empezar a bajar. Espero que ahí se vea bien. Y se va a empezar a bajar y como solito se baja, ya nada más nosotros lo ayudamos a que baje. Vamos a darle un poco de palmaditas en donde veas que necesitamos rellenar muy bien, pero mira, en la zona de cutícula ni hemos llenado nada de cutícula, de acrílico, y al final nos está quedando
totalmente limpio. Así que veamos cuál es el punto clave. Número 1. Debemos de haber aprendido a haber practicado muy bien lo que es la colocación de perlas acrílicas. Número 2. Te aconsejo trabajar con acrílicos de calidad. Número 3. Tener una proporción adecuada de líquido acrílico como polvo acrílico. Número 4. No mantengas la uña plana, sino vas a bajarla un poco para que no se empiece a desparramar lo que es el acrílico y el acrílico baje recto. ¿Ok? Y recuerda, a la hora de aplicar, vamos a aplicarlo ahora en esta, a la hora de aplicar el acrílico, vamos a tener una técnica para producir o para realizar lo que es el acrílico perfecto. Ajá, vamos a hacerlo. Después de haber sabido estos consejos, lo que vamos a hacer es aplicar la perla en zona de cutícula en la última uña. Como es más pequeña, vamos a utilizar menos acrílico. Si estás aprendiendo, utiliza el acrílico que sea necesario. Bajamos, y mira, si te fijas, es más fácil así, muy poquito. Ajá. Y solito va a ir bajando. El acrílico por gravedad va a ir bajando. Y ya nada más lo vamos colocando y lo vamos a ir posicionando. Pero si te fijas, quedó muy delgadito aquí, que es lo principal para esta técnica. Muy, muy delgadito y que haya quedado uniforme, como en círculo. Eso es lo principal. Uñas hacia abajo y toquecitos al final para irlo acomodando. Y de esta manera, el acrílico, como verás aquí, no se va a desprender cuando crezca. Recuerda, también es importante que hayas realizado una buena limpieza y preparación de uña. Con eso y más aplicar lo que es el acrílico sin que toque cutícula, ya con eso te va a ayudar mucho. Entonces, como lo hicimos aquí, lo voy a repetir aquí, por último, para ver cómo es que te tiene que quedar. Lo voy a repetir con acrílico blanco. Tiene que ser muy tenue para que de alguna u otra manera, si eres principiante, entiendas cómo debe de ser tan tenue lo que es la aplicación. Voy a agarrar una perla de acrílico blanco. Vamos a bajar. La colocamos, la perla, y solita, ve cómo solita va bajando. Y en esta parte está siendo muy delgadito. Y ya tú solita vas a ir bajando si es necesario. Pero ve qué tenue es. Tiene que ser así de tenue. Si tú ya realizaste tu colocación de perla, lo vas a realizar otra vez. Tenue. Vamos a realizarlo como debe ser, así. Bajamos. Y le voy a dar unos ligeros toquecitos. Si tú realizas, mira, cuando realizas los toquecitos, si te fijas, empieza a elevar lo que es el acrílico muy poquito. Y así, de esta manera, va a ser de menos a más. Y de esta manera yo ya puedo empezar a encapsular lo demás de la uña. Y no tuve necesidad de tocar cutícula ni nada. Tú practícalo de esta manera con tus tips. Pégalos. Yo los pego con silicón. Y vas a ver. Yo ya voy a terminarla.
Ya si te fijas, si la pones plana, va a chorrear por los lados. Así que tú tienes que ir moviendo tu dedito de una manera en la que te ayude a que no se desparrame lo que es el acrílico. Y te quede de esta manera, solamente muy poquito, y este poquito lo vamos a limar, y vamos a sellar limando lo que es la cutícula. Pero si te fijas, ya es muy poquito en la zona de cutícula, que es lo que aquí queda, o sea, muy poquito. Apenas se nota, no sé si se ve ahí, apenas se nota, y queda redondito. ¿Ok? Espero te haya gustado. Este en vivo era rápido. Es mi primer en vivo, así que por eso mismo, para empezar a ver cómo es. Y si te perdiste el principio, pues aquí te lo dejo, ¿va? Muchas gracias por acompañarme. Saludos. Bye.